Bueno, respecto a lo que interpretan de la imagen mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y las dos estrellas sobre su cabeza, en los autores antiguos que venimos recorriendo, tanto santos padres como autores en general, vamos a tener distintas versiones, distintas interpretaciones. La mayoría de ellos acuerda que la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies es la misma iglesia, y hay algunos que insinúan que sea María, la madre de Jesús, la madre de Dios. Por ejemplo, voy a citar simplemente fragmentos de los comentarios que están en la colección de la Biblia comentada por los padres de la Iglesia de Ciudad Nueva. No voy a leer todo el comentario como venimos haciendo, porque este video, junto con otros más, van a tratar solamente sobre la imagen de la mujer vestida de sol, que es sumamente significativo y genera todo un quiebre en el escrito en general del Apocalipsis, la aparición de ella y la aparición de otros personajes que ya empiezan a decidir la batalla final del escrito. Bueno, por ejemplo, Hipólito de Roma, que Hipólito de Roma es un autor del siglo III, que murió más o menos hacia el 235. Hay una obra de él sobre el anticristo en donde él dice: con la mujer vestida de sol se indica de la manera más clara a la iglesia, que llevando puesto el logos del Padre, resplandece más que el sol. Hipólito estaba muy formado en filosofía y le gusta este término. Joaneo, ¿no? Es decir, San Juan es el que pone logos en el prólogo del cuarto evangelio, pero así lo llama a Cristo Hipólito, ¿no? Dice, indica que está adornada como la luna de luz celeste, con las palabras sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Se refiere a los 12 apóstoles que constituyen el fundamento de la iglesia. Por otro lado, Victorino de Petovio, autor que sí hemos leído bastante, dice: esta es la antigua iglesia de los patriarcas y de los profetas y de los santos apóstoles, que llevó en sí los gemidos y los tormentos de su deseo. Cuando se discute si es más válida la interpretación de que la mujer vestida de sol sea o no sea María, un elemento fundamental de un argumento teológicamente muy pesado es que haya dolores de parto y gemidos, cosa que en el parto de María se descarta, que cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo haya sufrido. Más bien se le podría atribuir como madre a la iglesia, que sí gime con dolores de parto hasta haber formado a todos sus hijos. Palabras de Pablo son esas, del apóstol. Bueno, hasta ahí entonces la cita de Victorino. Luego, por ejemplo, Metodio, en su obra El Banquete, dice: estoy seleccionando fragmentos de Metodio. La mujer que apareció en el cielo vestida de sol, coronada de 12 estrellas y llevando por escabel de sus plantas la luna, que gritaba con los dolores y ansias del parto, nuestra madre, es decir, una fuerza o potencia existente en sí y distinta de sus hijos, a la cual los profetas en su visión del futuro la llaman unas veces Jerusalén, otras esposa, y en ocasiones monte de Sión, o también templo y tabernáculo de Dios. Más adelante Metodio sigue diciendo: alza los ojos y mira en torno tuyo, todos se reúnen y vienen a ti, llegan de lejos tus hijos y tus hijas son traídas sobre las espaldas. Ahí está citando Isaías. Esta luz es la iglesia, cuyos hijos en número grandísimo confluirán a su regazo después de la resurrección, dice Metodio.
Coincidirá Ticonio en su comentario del Apocalipsis, refiriéndose a la mujer vestida de sol, escribiendo: una gran señal apareció en el cielo. También ahora vemos lo que ha sucedido en la iglesia. Dios ha tomado la forma de un hombre. Una mujer, dice, vestida de sol, la luna a sus pies. Con frecuencia ya se ha dicho que un género puede dividirse en muchas especies. Así, lo que aquí se llama cielo se refiere al templo que está colocado en el cielo. La mujer significa la iglesia que se ha revestido de Cristo, sol de justicia, con la purificación y el bautismo, como lo atestigua el apóstol Pablo cuando dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Eso es Gálatas 3:27. Ahora bien, acá viene un dato curioso de Ticonio. La luna, dice Ticonio, que se describe colocada bajo sus pies, se refiere a la iglesia de los herejes, a la cual el sol de justicia, Cristo, no permite que sea iluminada con su presencia. Ahora bien, sigue Ticonio, todo lo que se dice en las escrituras respecto de la iglesia debe ser interpretado de una doble manera. Podemos también aceptar la luna como una parte buena y compararla con la iglesia, como está escrito en los Salmos. Una vez juré por mi santidad, no mentiré a David, su linaje será perpetuo, y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna, siempre permanecerá como fidedigno testigo en el cielo. Es el Salmo 89. Por otro lado, Ecumenio, autor que venimos leyendo bastante, en su comentario sobre el Apocalipsis, va a dar el salto, ¿no? Se va a atrever, como escritor antiguo, a hablar de María Virgen, Madre de Cristo y Madre nuestra. En un momento de su comentario, su capítulo 6:18, él se hace una pregunta, dice: ¿por qué dice que apareció un prodigio en el cielo? Una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Lo refiere a la madre de nuestro Salvador, como se ha dicho. Con razón la visión la describe en el cielo y no en la tierra, como pura de alma y de cuerpo, como igual a un ángel, como ciudadana del cielo, como a quien abrazó y dio carne a Dios, que mora en el cielo. Por esta razón dice: el cielo es mi trono, y como alguien que no tiene nada en común con el mundo y con la maldad que existe en él, sino que es completamente sublime, completamente digna del cielo, aunque ella haya surgido de nuestra naturaleza y sustancia humana. Significativo para Ecumenio el hecho que esta visión aparezca proyectada como fondo al cielo. Él está en realidad pensando en una herejía, que es la herejía de Eutiques, que inventa que la Virgen es de una sustancia milagrosamente diferente de la nuestra, y también hace foco en el error 2Z, ¿no? El error 2Z es uno de los primeros errores cristológicos que hay, que lejos de negar la divinidad de Cristo, niega la humanidad de Cristo, como si fuera una naturaleza fantasmagórica de Jesús. Bueno, muy bien. Estoy simplemente rescatando qué dicen algunos autores antiguos de la mujer vestida de sol. En el caso, por ejemplo, de Primacio, también autor que hemos leído, se vuelve a referir a la iglesia, ¿no? En su comentario del Apocalipsis capítulo 12, Primacio dice: esto aparece ahora también en la iglesia, a saber, que la naturaleza humana se une a la sabiduría divina, por obra del Espíritu Santo, y que de esta unión procede, se predica o se cree uno y el mismo Cristo, mediador de Dios y de los hombres, como él mismo dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2. Sí, Juan 2. Y el evangelista añade: pero él se refería al templo de su cuerpo. Una mujer vestida de sol, continúa diciendo Primacio, y la luna a sus pies. Ya se ha repetido que el género se divide en muchas especies que forman una unidad, pues lo que es el cielo, esto es el templo en el cielo, esto es la mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies. Es decir, esto es la iglesia vestida de Cristo. Esto ya también lo hemos leído
en el otro autor que Primacio lo tiene bastante presente. Bueno, bien, para proseguir con las exégesis respecto a la mujer vestida de sol, cuando tomamos al Beato de Liébana, también autor de este curso, recordamos que Beato de Liébana es un escrito que comenta el Apocalipsis a modo de recensión. Estamos en el siglo VIII aproximadamente, sí, es el siglo VIII, y recensión que recopila un poco los principales autores antiguos hasta ese siglo, por lo cual muchos de las primeras exégesis que nosotros rescatamos en algunos capítulos de Primacio, de Ticonio, de Andrés de Cesarea, etcétera, etcétera, están un poco, son como una afluencia que desemboca en Beato de Liébana. Beato de Liébana es un manuscrito, en mi opinión, que me gusta mucho en el sentido de que condensa gran parte de esos comentarios, pero le da un vuelo bastante espiritual. Es decir, las fuentes de las que se nutre son más precisas, las de los autores que recién nombré, que recién estuvimos leyendo algunos, pero esta recopilación, esta recensión hace una elevación más espiritual todavía y muy lúcida por momentos de lo que interpreta. Bien, vamos a ver qué pasa con esta señal, ¿no? En Beato de Liébana. Voy a leer directamente. Una gran señal apareció en el cielo. El cielo es la iglesia. La gran señal que Dios se haga hombre. Una mujer, dice, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Con frecuencia se ha dicho que el género se divide en muchas especies, ya esto lo escuchamos recién, y que todas son una misma cosa, pues lo que es el cielo, eso es el templo en el cielo, eso es la mujer vestida de sol, eso es la luna bajo sus pies, como si dijera la mujer vestida del sol y la mujer bajo sus pies, o la luna vestida del sol y la luna bajo sus pies. Interesante, ¿eh? Prosigue. Pero todas estas cosas están bipartidas. Atención con esto. Sigue Beato. Dice que la iglesia tiene a una parte de ella bajo sus pies. Esta parte que está bajo sus pies parece que pertenece a la iglesia, pero no es la iglesia, porque es la congregación maligna que con la serpiente, el diablo y su falso profeta, arrastra hacia esta iglesia a las estrellas superiores, para buscarse siempre aliados con quienes ser arrojada a la gehenna. Siempre esta mujer, incluso antes de la venida del Señor, tiene sus dolores de parto. Es ella la iglesia antigua de los patriarcas, profetas y santos apóstoles, que padeció los llantos y dolores de su anhelo, hasta que vio el fruto de su pueblo según la carne, que le fue prometido en otro tiempo, a Cristo, que tomó cuerpo de ese mismo pueblo. ¿Ven cómo están? Vemos parafraseados los autores que hemos leído hasta recién, de una manera condensada. Prosigue la exégesis de Beato de Liébana. Vestida con el sol, es decir, que se manifiesta en su buena obra, por lo que aguarda la esperanza de la resurrección en Cristo, luz de caridad y la gloria de la promesa. La luna suele brillar en la noche, es la iglesia, que no puede ser contemplada por los malos entre las tinieblas de este mundo, y la caída de los cuerpos de los santos por la deuda de su muerte, que nunca puede faltar. Pero así como mengua la vida, así también crece. Pues no está extinguida totalmente, como piensan algunos, la esperanza de los muertos, sino que tiene una luz en las tinieblas, como la luna entre las mismas tinieblas, que son aquellos que dijimos estaban bajo los pies de la mujer. La corona de estrellas son los santos, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, es decir, en Cristo las 12 tribus de Israel. La iglesia está edificada en el número 12, prosigue Beato de Liébana, que mucho antes de la venida del Señor, como antes de la salida del sol, brillaba en la noche del mundo.
y que una gran señal apareció en el cielo. El cielo es la iglesia. La gran señal es Cristo. También miles de estrellas brillantes, es decir, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires, los sacerdotes, los confesores, radiantes con las luces de sus virtudes. Y apareció otra señal en el cielo, atención, una gran serpiente, es decir, el diablo. Dijo otra señal de oposición. Arriba dijo una gran señal, aquí otra señal. Pues es una sola la iglesia de la confesión y la del misterio de la iniquidad. Él está con la visión bipartita, lo advirtió al principio. Prosigue el beato. Y con el mismo nombre y con el mismo carisma que la iglesia realiza signos y prodigios, la que busca devorar al hijo de la iglesia. Apareció pues en el cielo una serpiente, es decir, en la iglesia la asociación maligna con el diablo, que movido por la envidia pretende devorar al hijo de la iglesia, es decir, al hombre esforzado en la penitencia, a la manera de Herodes, enemigo interno, de acuerdo con la señal vista en Oriente, que simula que va a adorar a Cristo, al que, huido por inspiración del Espíritu Santo, quería con todas sus fuerzas matar. Herodes es el diablo. La señal en Oriente es Cristo en la iglesia, que nos hace nacer a la luz. Bueno, muy interesante esta visión de Beato de Líbana, ¿no? Como que esa parte inferior que está bajo los pies en forma de luna sería también una parte de la iglesia que estaría asociada malignamente con el diablo, que, movido por la envidia, dice Beato, busca devorar a los hijos de la iglesia, a los hombres forzados en la penitencia. Bueno, entonces estamos con los autores antiguos por un lado, esta condensación de recensión de Beato de Liébana, y vamos a seguir a continuación siempre sobre la imagen de la mujer vestida de sol. Vamos a venir ahora a autores más modernos del siglo XX.